muchísimas gracias al CARI, por supuesto, que es una institución que yo a muy pocos días de venir a la Argentina recibía su invitación, nos reuníamos, teníamos una reunión de trabajo, de reflexión a puerta cerrada, muy franca, en la que también he participado en algunos otros encuentros, reflexiones, incluidas a la que se ha referido el presidente del CARI sobre temas relacionados con Gibraltar, tratando de explicar un poco todo el proceso nuestro de diálogo, las diferencias, las similitudes, etc. Y muy especialmente a Sebastián Lorenzo, director de la Escuela Nacional de Gobierno, porque cuando me planteó el deseo de que hiciera un foro organizado por la escuela unas reflexiones sobre la dimensión de la política exterior en todo el espectro del gobierno abierto, de las políticas de gobierno abierto, y que hablase de diplomacia abierta, yo se lo agradecí y le sugerí que se estableciese ese puente entre la Escuela de Gobierno y la institución más prestigiosa en materia de relaciones internacionales, que es el CARI. Y creo que han hecho los dos un excelente trabajo que me permite a mí aquí estar en una audiencia que es la habitual del CARI, más una audiencia con la que también en parte son habituales míos, porque con ellos comparto otras reflexiones que tienen que ver con la sociedad en red, las políticas de gobierno abierto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo le agradeciendo esta invitación y agradeciéndole a todos ustedes su presencia, la directora, el rector, queridos amigos, voy a hablar sobre la diplomacia en el mundo actual y en particular sobre su carácter abierto o, por el contrario, cerrado. Y para ello voy a abordar dos dimensiones que están estrechamente interrelacionadas. De una parte, el debate sobre gobierno abierto, que es una noción y una práctica en la cultura de gobierno que supone un estadio avanzado de la accountability, es decir, la rendición de cuentas, pero también es algo mucho más profundo y más complejo. Es la posibilidad de acceder a información de calidad, de opinar, de participar. Por otro lado, voy a abordar también las propias transformaciones, profundas transformaciones, en las relaciones internacionales y, por consiguiente, en el papel de la propia diplomacia. Y quería arrancar con una afirmación. La política exterior, la acción de la diplomacia, pese a sus indudables rasgos específicos, no puede ser considerada como un ámbito ajeno al control de otros poderes y al escrutinio público. Por tanto, al hablar de gobierno abierto, será obligado a hacerlo también de diplomacia abierta o de política exterior abierta. Hoy también a los ciudadanos, no solo a los representantes, abierta a todos ellos. Y algunas de las experiencias que estamos viendo, en particular en el mundo anglosajón, van precisamente en esa dirección de no considerar un ámbito separado la diplomacia o las relaciones exteriores de las políticas de gobierno abierto. En ciencia política, la política exterior no es sino una dimensión de la política y del poder, lo que Locke llamaba el poder federativo de la comunidad. Si para Locke ese poder federativo era prerrogativa de quienes actúan en nombre de la sociedad, las constituciones modernas del siglo XIX reservan al legislativo la potestad de declarar la guerra, de concluir la paz y de ratificar tratados. Pero para añadir complejidad e indefinición, lo cierto es que en el mundo actual las guerras no se declaran, las paces árabes se firman y junto a los tratados aparecen cada vez más acuerdos no normativos, que son acuerdos políticos entre gobernantes que implican compromisos de diversa índole y que no siempre están sujetos al ulterior control parlamentario. Son muchos y profundos los cambios en el desempeño de las relaciones internacionales que generan o que exigen, como en otros ámbitos, una revolución en los asuntos diplomáticos. Me refiero a las nuevas misiones y nuevas visiones de la diplomacia tradicional en un mundo más complejo y más multipolar, con la emergencia de nuevos actores con los que la diplomacia comparte el escenario, empresas, ONGs y hoy también los individuos en red. Igualmente, y en parte ligado a lo anterior, la emergencia de o el surgimiento de nuevos paradigmas, o podríamos decir de nuevas estrategias, nuevas herramientas de la acción exterior, como la diplomacia pública. Vivimos los, en particular los argentinos, los españoles, en un mundo que
percibimos como alejado de la noción hobbesiana de que el miedo y la guerra son el estado natural de la sociedad internacional. Más próximos en nuestro mundo a la idea de la paz perpetua kantiana, que aparece como la meta a perseguir, aun a sabiendas de que persisten amenazas de diversa naturaleza que hacen que esa paz sea, si no inalcanzable, sí al menos incierta, no inalcanzable en su plenitud. En el siglo XXI asistimos a nuevos cambios. Entre los más importantes, el constante y vertiginoso avance que tiene consecuencias sobre el rol de los Estados y sus instrumentos de acción política y de relaciones exteriores de las tecnologías y de los cambios en nuestras sociedades. Ello acompaña y favorece también cambios en la naturaleza, en el posicionamiento, en el peso de los Estados-nación en las relaciones internacionales y en su propia economía, así como en las propias relaciones internacionales. Por ejemplo, cada día se producen transacciones financieras que superan el PIB de más de la mitad de los países del mundo. Apple tiene ahorros, acaba de declararlos, que superan el PIB de más de 120 países del mundo. Son factores a tener en cuenta para ponderar y relativizar el peso de la acción de los Estados y de su política exterior en el mundo. Las nuevas tecnologías, desde la era CNN a Internet y la Web 2.0, plantean dos interrogantes. De una parte, la de cómo los gobiernos pueden comunicar mejor usando las tecnologías actuales o futuras. Confieso que esta me interesa, me atrae, pero no es la que me parece más relevante. De otra, se plantea cómo los ciudadanos, equipados con esos mismos medios, pueden acceder a la información, transparencia, influir y orientar las políticas, participación, y acompañarlas como individuos o como grupos organizados, colaboración. Todo eso, con los matices necesarios, es válido para cualquier ámbito de la acción de gobierno, incluyendo, por supuesto, la diplomacia. David Miliband, quien fuera hasta hace un par de años el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, lo definió muy bien. La nueva diplomacia es a la vez pública y privada, tanto de masas como de élites, en tiempo real y al mismo tiempo deliberativa. Todo ello debe reflejarse en la forma en que hacemos nuestro trabajo. Desde esa visión, que comparto plenamente, quisiera hacer algunas consideraciones. Los Estados-nación de la Edad Moderna entendieron, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, que la interdependencia podía ser un factor de progreso y estabilidad, y que su profundización contribuía a hacer estériles y alejar los conflictos entre Estados. La consecuencia más importante fue la introducción de la previsibilidad, que requiere también un cierto grado de transparencia en la política exterior de las naciones. A partir de los años 70 se conformó un nuevo escenario, con cambios que modifican ámbitos de las relaciones exteriores y con ello alteran también el ejercicio de la diplomacia en el Estado moderno. Una variedad de actores no estatales, multinacionales, ONGs, organismos internacionales, pasan a jugar un papel en las relaciones exteriores, influyen, condicionan u orientan con sus actuaciones en otros países la acción exterior que desarrollan las diplomacias tradicionales. Es un cambio sustancial frente al monopolio exclusivo del Estado-nación y de su diplomacia en las relaciones exteriores, pero no es, en modo alguno, el fin de la diplomacia. Efectivamente, la diplomacia tradicional, como expresión de la personalidad jurídica internacional, preserva la importante parcela de las relaciones entre los Estados que sirve de marco a las de los otros actores, lo que le ha facilitado acomodarse sin efectos traumáticos ni cambios profundos a la nueva situación. Los gobiernos, por ejemplo, incorporaron a sus objetivos políticos nacionales y de política exterior buena parte de los fines de las ONG, coordinando acciones, asignando recursos para contribuir a esos fines comunes. En cuanto a las multinacionales, su expansión ha llevado a los Estados a reordenar también tanto sus prioridades como la formación de su diplomacia a fin de acompañar la internacionalización de las empresas nacionales. Finalmente, los Estados tratan de reforzar su influencia en las decisiones de los organismos internacionales que se relacionan con las prioridades programáticas, geográficas de su política internacional. Los Estados nacionales,
sobre esto luego me referiré al caso singular de la Unión Europea, conservan, por tanto, el monopolio de las relaciones exteriores, pero ese monopolio se caracteriza, paradójicamente, por presentar en ámbitos que inciden en la política o la economía espacios compartidos, regidos por la cooperación. En la medida en que empresas u ONGs operan en estados territoriales, con normas jurídicas y prácticas políticas que les son propias, la interacción con la diplomacia, con la embajada, se convierte en un interés mutuo. La diplomacia, lejos de perder su raison d'être, se enriquece con algo que en la práctica supone nuevos ámbitos de actuación. Y ello provoca también un espejismo que en gran medida lastra a buena parte de las diplomacias del mundo, y es la percepción de que nada ha cambiado, en consecuencia nada tenemos que cambiar. Al hablar de diplomacia abierta, serían precisas quizá algunas puntualizaciones o aclaraciones. La diplomacia abierta no se trata en absoluto de que los tratados se negocien delante de la televisión, de las cámaras de la televisión, sino de que los acuerdos sean conocidos. No se trata de que se difunda urbi et orbi, por ejemplo, lo que mi colega en Madrid, que representa los intereses del Estado argentino, opina de la política española o del gobierno español o de los dirigentes de la oposición española, sino de que haya transparencia en nuestra relación y que los que estamos ejerciendo el papel diplomático tengamos la capacidad de acceso a esas fuentes de información para nuestro análisis y para la configuración de la política exterior de nuestros países. En segundo lugar, en contra de lo que critican algunos o de lo que creen incluso muchos de mis colegas diplomáticos, la diplomacia de hoy tiene ya un alto grado de apertura, y sobre esto me referiré más tarde. En tercer lugar, hablar de diplomacia abierta, de política exterior abierta, no es una moda del siglo XXI, tampoco del siglo XX. A comienzos del siglo XX, Wilson, de Estados Unidos, abogaba en el primero de sus 14 puntos por acuerdos abiertos de paz a los que se llega de manera abierta, después de lo cual no habrá entendimientos internacionales privados de ningún tipo, sino que la diplomacia deberá actuar siempre de forma franca y ante el ojo público. Wilson, entre otras cosas, pensaba que Estados Unidos era moralmente superior a otras naciones y que su implicación en los asuntos internacionales contribuiría a hacer un mundo mejor. Pero algo antes, un par de meses antes que Wilson, justo a las 2 semanas de haber tomado el Palacio de Invierno, Trotsky, recién nombrado ministro de Exteriores, abogaba por la abolición de la diplomacia secreta. Esa abolición es el principio esencial de una política exterior honorable, popular y realmente democrática. Él, en coherencia con ese pensamiento, lo que hizo fue abrir todos los cofres de seguridad que contenían los acuerdos y los tratados secretos que el gobierno zarista había hecho con los poderes de las potencias aliadas, y que en las que lo que hacían era se demostraba que la guerra no era por la defensa de unos intereses nacionales o de una seguridad nacional, sino que en realidad era un reparto del botín territorial. Bueno, desde luego Wilson no es sospechoso de ser el primer trotskista, pero en cierto modo lo fue. En el siglo, pero mucho antes, por ejemplo, pensador inglés Jeremy Bentham o Kant, también en el 18 se habían pronunciado claramente en una noción que iba mucho más allá de la mera publicidad de los tratados. Bentham, muy crítico con la estructura del entonces departamento del Foreign Office, como se llamase en aquella época, decía que gracias a las reglas del secretismo de todos los departamentos, este es el único en que no hay ningún tipo de control. El departamento se refería al Departamento de Asuntos Exteriores. Las cosas, desde luego, fueron distintas como ellos pensaban. Versalles no fue precisamente un gran
éxito del tratado, abrió las puertas a la Segunda Guerra Mundial, y en cuanto a la Unión Soviética, pues al final acabó el secretismo extendiéndose a todo, incluido el mapa del metro de Moscú, pasó a ser secreto y confidencial. Pero yo creo que hubo mejor fortuna en Estados Unidos, en los países llamados occidentales, donde la transparencia y la rendición de cuentas empezó a convertirse en una práctica común que se extendió a las democracias consolidadas, aunque siguieron existiendo secretos de Estado, todavía siguen existiendo, y en algunos casos, no siempre de manera justificada, la diplomacia aparece cubierta pues, por los 7 velos de los documentos clasificados. Algunos de ellos, desde luego, se podrían desclasificar sin que temblara ningún pilar del Estado, en muchos países, incluido el mío, por supuesto. No hablaré aquí de Wikileaks, luego si quieren hablamos, pero lo único que me da, creo que hay algo que genera un cambio, aunque el contenido de todo lo que se ha hecho público, en su 90%, realmente no había ninguna materia que fuese más allá de simples comentarios, análisis, opiniones personales o reproducción de lo que decían los medios. Y me sorprendía mucho ver cómo en mi propio país o aquí en Argentina los medios que habían publicado cosas que luego un embajador reproducía en sus telegramas resaltaban que el embajador había dicho algo que había leído en ese mismo periódico. Era un poco la profecía autocumplida y el autobombo, aunque no decían que era aquello lo mismo, que era una información muy valiosa y no clasificada. Hoy, la verdad, y vuelvo a la afirmación que he hecho antes, de que la diplomacia hoy ha alcanzado un grado de apertura bastante notable en comparación con hace unas décadas. Los tratados secretos han sido prácticamente abolidos. Hace escasamente un año, el nuevo primer ministro japonés decidió hacer públicos los acuerdos secretos con Estados Unidos, en los que se violaban las 3 reglas con relación al armamento nuclear estacionado o desarrollado o desplegado en Japón. Pero yo me iría a otro ejemplo, es decir, los avances que se han producido en la relación entre Chile y Argentina, el acuerdo sobre la Fuerza Argentina del Sur, por ejemplo, no tienen nada que ver con la diplomacia secreta y con las relaciones internacionales basadas en la desconfianza y el secretismo de hace solo unas décadas, y desde luego están bien lejanos del clima que se ha vivido no hace tanto tiempo en las relaciones entre los dos países. En Europa, justamente cuando estaba a punto, meses antes de la caída del muro de Berlín, se sentaron las bases, se acordó cerrar un acuerdo, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era el acuerdo de fuerzas convencionales en Europa. Y tenía como objetivo la reducción de armamento convencional, al margen de las negociaciones sobre armas nucleares, la reducción simultánea, paralela, para alcanzar unos niveles equivalentes con límites de la capacidad de fuerza que podía tener un solo país con relación al porcentaje del conjunto de los países de la misma alianza. Y lo que es más importante, no solo era una reducción singular de sustancial de armamento, sino que se establecían mecanismos de verificación que no eran simplemente la presentación de informes, sino que estipulaban las inspecciones intrusivas. Por ejemplo, España se presentaba el oficial encargado de la inspección con 24 horas de notificación, se presentaba en Rumanía a ver si realmente los tanques que se decían que estaban estacionados en tal sitio, y lo mismo pasaba, venían a España también, pues, de Bulgaria, de Polonia. Eso fue un avance y eso es un cambio sustancial respecto al tiempo de la Guerra Fría. Lo mismo ocurre en otro ámbito que para mí es muy importante, con el tratamiento que están recibiendo las misiones internacionales, la participación nacional de fuerzas nacionales en las misiones internacionales.